¿Conocías esto? La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. ¿Qué nos dice de esto? Vamos a ver. Porque Proverbios 29 nos dice: a golpes y reprensiones se aprende, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo, y te dará muchas satisfacciones. Proverbios 27 nos dice: vale más reprender con franqueza que amar en secreto. Entonces Proverbios 19: listas están las varas para los insolentes, los buenos azotes para la espalda de los necios. Por esa razón, versículo 18: corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero no vayas a matarlo a causa del castigo. Y versículo 20: atiende al consejo y acepta la corrección, así llegarás a ser sabio. Entonces, el castigo físico, disciplina. Y entendiendo este orden físico, podemos entender lo más importante, que es el orden espiritual, porque esto es más espiritual de lo que piensas. ¿Vamos a ver? Bien, sigamos. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Ahora, ¿qué es la maldad? ¿Quién es un malvado? Vamos a ver. Proverbios 28 nos dice: los que se apartan de la ley alaban al malvado, los que la cumplen están contra él. Es decir, los que no siguen la palabra de Dios están en el grupo del malvado. Y esto porque los malvados no entienden nada de la justicia, por eso se apartan, consciente o inconscientemente, de la palabra de Dios. Entonces Proverbios 21: a los malvados los destruirá su propia violencia, por no haber querido practicar la justicia, es decir, por no haber querido entender la palabra y obedecerla. Porque el malvado solo piensa en hacer el mal, jamás mira con bondad a sus semejantes. Por esta razón, la conducta del malvado es torcida e insegura. Entonces discierne esto, porque el malvado es alguien que tiene maldad, es decir, que está en desobediencia de la palabra, en necedad. Porque Romanos 7, Pablo nos dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por esa razón, la maldad que por ahora está en nosotros, ese deseo de seguir la carne, los deseos del mundo, desobedecer a Dios, se curan con golpes y heridas, porque los golpes hacen sanar la conciencia. ¿Y esto a qué se refiere? Es más espiritual de lo que piensas. Vamos a ver. Discierne esto, muy importante. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Esto es más espiritual de lo que piensas. ¿Por qué? Vamos a ver. Y es que si físicamente los golpes y heridas se refiere a la ejecución de una corrección o de un castigo, y espiritualmente, vamos a ver. Hebreos 12 nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero ¿cómo disciplina, azota, corrige Dios a sus hijos? Vamos a ver. Segunda de Timoteo 3 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso Proverbios 23 nos dice: no rehuses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y la vara es, Isaías 11 nos dice una profecía sobre Jesús, que herirá la tierra con la vara de su boca. Y Jesús no iba golpeando a las personas, pero la vara de su boca se refiere a las palabras que salen de la boca, es decir, a la verdad, la palabra de Dios. Entonces esto es mucho más espiritual, porque Dios azota, castiga, corrige, cura la maldad mediante su palabra. Entonces Juan 8, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y según el versículo, libres de maldad. Habiendo visto la parte 3, sigamos. La maldad se cura con golpes y heridas.
Los golpes hacen sanar la conciencia. Y esto porque nuestra conciencia, lo que nosotros creemos que está bien o que está mal, no nos conduce al cielo. Proverbios 14 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, Efesios 4: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Primera de Timoteo capítulo 4 también nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Por esa razón, Mateo 24 nos dice: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, por falta de entendimiento, nuestra conciencia está cauterizada. Por eso, para lo que para unas personas es correcto, es verdad, para otras personas no. Entonces, conducirnos bajo esta subjetividad no nos conduce al cielo. Es por eso que necesitamos los golpes, castigos, azotes de Dios que lo hace mediante su palabra, para sanar nuestra conciencia y no conducirnos bajo un estándar personal, sino bajo el estándar verdadero de Dios. Y es que Romanos 2 nos dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Es decir, Dios juzgará mediante su palabra, no lo que nosotros creemos que está bien o que está mal. Por eso necesitamos de su palabra para conducirnos al cielo. Amén.